Cano José, buen día. Buen día, Omar, ¿cómo Es una está? manera de decir buen día, pero son días difíciles. Mira, Omar, hay que reconocer, para poner un límite en el tiempo, desde el advenimiento de la democracia hasta acá venimos con crisis recurrente y esto habla de la fragilidad institucional que tenemos como país y fundamentalmente la imposibilidad que hasta acá hemos tenido de resolver problemas estructurales. Te decía fuera de micrófono, el día viernes previo a las PASO, la inflación venía en baja, de hecho la inflación mayorista fue la menor de los últimos 8 años. Había una recuperación todavía incipiente de la economía, pero con respecto al mismo semestre del año anterior, había actividades que estaban con crecimiento económico. Los números de la macroeconomía de ninguna manera con reservas cercanas en ese momento a 60.000 millones de dólares del Banco Central. No hay ningún elemento, y esto lo dicen economistas propios y ajenos del espacio, no hay ningún dato determinante que justifique lo que ocurrió el día lunes previo a las PASO. Y digo esto porque la verdad que entre el día viernes y las PASO ocurrió lo que ocurrió el día lunes, un proceso de devaluación con una disparada del dólar que eso obviamente impacta en los sectores medios, bajos, en los sectores asalariados, porque se sigue perdiendo poder adquisitivo la gente, porque se disparan los precios, y porque obviamente quienes menos herramientas o instrumentos tienen para sortear esa crisis son los sectores medio y medio bajo. En ese contexto el gobierno tomó medidas, no fue el mejor discurso el del día lunes del presidente, seguido después por una respuesta del principal referente de la oposición, de Alberto Fernández. Eso también hizo, acá hay un dato muy objetivo con respecto a cómo nos miran desde afuera, porque una cosa somos nosotros que sufrimos como argentinos, como país, los vaivenes de la economía, los vaivenes institucionales, y otra cuestión es cómo nos miran desde afuera. Entonces, cuando en la campaña se plantea que no se le va a pagar al fondo, cuando desde el punto de vista judicial hay expresiones como que nosotros vamos a revisar los fallos de los jueces, venimos de un proceso en el 2015 donde la presidenta que se iba, no le puso la banda al presidente que asumió, no hubo una transición porque los ministros llegaron a abrir los despachos y la verdad es que no se justifica lo que pasó a partir de las PASO por un resultado electoral. Las elecciones se ganan o se pierden, pero las cuestiones de fondo, las políticas públicas tienen que continuar. Entonces, en ese contexto se están tomando medidas como haber, por ejemplo, eliminado el IVA de los productos de la canasta básica. Nosotros lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, esto inclusive, hay proyectos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, solamente de la Cámpora, más de 140 proyectos entre el Senado y la Cámara de Diputados. Ahora, vos fijate en un contexto de crisis, se toma esa decisión, que eso, va en la línea de mejorar el poder adquisitivo de la gente. Los gobernadores van en manada a la Corte a oponerse a la medida, planteando que se desfinancian las provincias, pero por otro lado, esa propuesta está en la plataforma del candidato Alberto Fernández. Se eleva el salario mínimo vital y móvil, el piso de ganancia, que eso impacta en el bolsillo de la gente. Y las últimas medidas que se tomaron ayer, que tiene que ver con que en este último mes casi 9.000 millones de dólares de reserva del Banco Central se fugaron para evitar que el dólar siga creciendo. No hay ningún elemento que justifique que el dólar esté en el valor que está. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas, inclusive medidas que el propio gobierno se opuso. Porque si el dólar sigue subiendo y esta escalada, el drenaje de fondo del Banco Central sigue, nosotros esperamos, independientemente del resultado electoral, que el 10 de diciembre el presidente que le toque asumir tenga reserva en el Banco Central, tenga instrumentos para renegociar la deuda y para que no ocurra lo que ocurrió en el 2015, que teníamos reserva negativa del Banco Central. Hoy, a pesar de la crisis económica, las reservas del Banco Central están en el orden de los 57.000 millones de pesos. Ahora, lo que sucede es que se pueden decir tantas cosas, pero hay que ponerse del lado del televidente.
que quienes están hoy conduciendo el país o los que se presentan como la alternativa con seguridad del triunfo, hablan y hablan y se presentan en los medios y se pudo haber quitado el tema del IVA a los productos de la canasta básica, pero la devaluación se llevó puesto, incluso lejos de bajar los precios hay un incremento del 5 o 7% en algunos productos. La gente está molesta, está enojada y se sigue preguntando por qué nos llevaron al lugar donde hoy estamos, con resultados de calidad de vida totalmente paupérrimos. Eso no se puede desconocer. Entonces alguien tiene que decir, perdón, me equivoqué, algo hice mal. Bueno, las medidas que se están tomando claramente... Es que las medidas que se vienen claramente tomando van en esa línea. Han llevado a un resultado positivo. José, uno por allí hasta está molesto porque recibe el enojo permanente de la gente. Por algo se han dado los resultados en las elecciones, más allá del convencimiento que puedan tener algunos, algo se hizo mal. Una política, de nada sirvió hablar de la institucionalidad. Cuando le hablas de institucionalidad, la gente sí en algunas cosas vale, sí sirve, pero si la gente no tiene un plato de comida para llevar a su familia... Pero a ver, Omar, el 70%... No quiero caer en el facilismo tampoco, el 70% del presupuesto nacional, de este presupuesto que nosotros aprobamos y que se está ejecutando, está destinado a la seguridad social. Ahora, cuando te miran del mundo y hay una fórmula que la integra una candidata a vicepresidenta que tiene 5 pedidos de prisión preventiva, un ministro de planificación, un ministro de planificación federal durante 12 años preso, un ex vicepresidente preso, un secretario de Obras Públicas de la Nación preso, el secretario privado del expresidente que falleció con 60 millones de dólares embargados en el exterior por lavado de activos, el contador personal Manzanares arrepentido y preso. El último peritaje de las 52 obras públicas que hizo Lázaro Báez, únicamente peritaron 5, 190 millones de dólares de sobreprecio. Digamos, esto no le llena la heladera a la gente. Esto no le mejora el poder adquisitivo a la gente. Pero si nosotros analizamos las cosas y creemos que lo que está ocurriendo en el país es producto de que desde el 2015 hasta acá el gobierno haya fracasado o no haya dado en la tecla en alguna política económica, me parece que no estamos analizando el contexto de lo que tenemos que hacer de acá para adelante. Pues yo te diría que el primer año de la gestión hubo en la debilidad parlamentaria que tenía el gobierno, ha habido muchas mesas de diálogo político, inclusive con la oposición. Pero a partir de la elección del 2017 todo cambió. Y me parece que el camino que viene en la Argentina, la responsabilidad que tenemos como gobierno primero, porque no se le puede responsabilizar a quienes no gobiernan, pero sí también a quienes pretenden gobernar, que hay que mandar mensajes serios, que no se puede decir un día una cosa y después plantear que no se le va a pagar al fondo, o que vamos a entrar en default, o decir que dejaron el país desendeudado. Es decir, que el gobierno nacional tampoco tuvo mensaje serio, porque si hubiera sido mensaje serio no estaríamos como estamos. No, hay problemas profundos de la macroeconomía, digamos, problemas estructurales del país que muchos se resolvieron. Nosotros hasta el 2015 pagábamos 6.000 millones de dólares de importación de combustible, Omar. El último semestre de este año se pagó 120 millones de dólares. Estamos recuperando la matriz energética. La energía más cara es la energía que no se tiene. ¿El gobierno qué hizo? Y nosotros lo planteamos cuando, medio tarde tal vez, la tarifa plana. Llega un momento que la capacidad de pago de la gente está acotada y que eso impacta negativamente en el poder adquisitivo. Y es una realidad que hay que reconocerla. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Esto lo resolvemos haciendo discursos que no vamos a pagarle al fondo, que vamos a la Corte. Resulta que los gobernadores que no fueron a la Corte a reclamar el 15%, que para Tucumán le significaron 15.000 millones de pesos. ¿Cómo puede ser que la provincia hoy tenga más de 2.000 millones en plazo fijo? Cuando no hay cloaca, cuando hay problemas de infraestructura. Es que todo tiene que ver con todo. Y la fórmula Mansur-Jaldo fue un huracán. Pero está muy bien, hay que ser respetuoso de lo que vota la gente. Ahora, yo estoy convencido que si esos fondos, en vez de estar en plazo fijo, estarían volcados a garantizar la seguridad de los tucumanos, estaríamos mucho mejor en materia de seguridad. Porque si no resulta que vos tenés las... A ver, en el 2015 la provincia estaban con un severo déficit fiscal. Hoy están todas con su cuenta en orden. Algo ha pasado, José. A ver.
Si ustedes dicen que todos los indicadores de Tucumán son malos, No, yo no digo eso. no. Yo lo que digo es que la provincia tenía el 31 de mayo 12.000 millones de pesos en disponibilidad. Bueno, ¿qué provincia Bueno. estaba mejor? A ver, ¿qué provincia? ¿Cuál? Te doy la elegida. La mejor provincia, mejor administrada con el color del gobierno nacional. Una. Te No, pido una. En general, Sí, una te del pido. 2015 para acá, Sí, una. y provincias que están desarrollando su actividad económica, sí. energía ¿Cómo renovable, Jujuy, Perdió. Mendoza. Perdió. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? Porque algo no Porque le está hay- llegando a la porque hay gente. una cuestión Hoy que tiene Diario que ver Lo con Grande el dice, poder el peor adquisitivo. año de Cornejo. Ayer hubo elección en Mendoza y todos los municipios, salvo uno, ganó el justicialismo. Pero porque la gente votó de acuerdo a su situación económica. Y ¿No sería mejor decir, arrancamos la charla planteando que el gobierno no dio la tecla ¿No en sería alguna mejor política decir, económica? pedimos disculpas por la situación en la que estamos? Jujuy perdió. Pero A vos ver, pensás que si hubieran tomado las medidas que se tomaron, claramente, digamos, el gobierno tomó muchas medidas que fueron positivas en términos de recuperación de la materia energética, de obras de infraestructura y demás. Ahora, llegó un momento que la gente no puede más. Pues si la gente no puede pagar la tarifa, si la gente no puede... Bueno, eso es lo que se votó. En ese sentido se manifestó Sí. Un sector importante de la sociedad argentina en las elecciones, en las pasos de ¿no de crees agosto. que se llevó puesto a varios? Y es probable. Perdió Morales. Morales ganó la María- gobernación. No, en las últimas elecciones, en las presidenciales, perdió José. Está bien, pero ganó, fue reelecto gobernador. Quiero ¿Cómo va decir, ser? a ver, como figura futuro, pulverizó a María Eugenia Vidal. Rodríguez Larreta hoy tiene que Pero es que duplicar yo no- la campaña, pero- digo, algo pasó en Omar, incluso en la provincia Omar, de Córdoba. hasta antes de las PASO, Sí. a Sergio Massa no le atendía el teléfono. Era un dirigente más de la política argentina y resulta que sacó más votos que Kicillof encabezando la lista de diputados nacionales. Decir que se pulverizó a María Eugenia, hay muchos dirigentes políticos que le firmaron el certificado de defunción y hoy están en la primera fila de la Bueno, política argentina. ¿quién los resucitó? Bueno, entonces, no, digamos, no nos quedemos con la foto, porque si nos quedamos con la foto en la política, cometemos el error, así como vos planteás, y me parece que es de necio no reconocer. De hecho, hubo cambios en el Ministerio de Economía, hubo 2 o 3 cambios. El gobierno no dio en la tecla de la economía porque estamos tomando medidas que inclusive son el resguardo del gobierno que viene. Mira, Porque- no quiero ser irónico, José. La verdad que a veces el enojo de la gente, las situaciones que uno le toca vivir, de familias que han perdido su trabajo, que no pueden llegar a fin de mes, que tienen inconvenientes para que los hijos vayan a la escuela, tal vez por allí nos alimentan de esta situación. Por eso te decía detrás de cámara, ¿cómo está enojado? ¿Y cómo no va a estar enojado si vemos lo que está pasando? Hay una incertidumbre permanente. Pero le venían anticipando economistas de mayor fuste, porque de pronto el que se fue, ¿cómo el nombre? Duhovne. Duhovne. Tal vez el título más importante era columnista de un programa de televisión, cuando Kachanowski, el propio José Luis Esper, hasta el mediático Milei, hasta la chica esta mediática, Luciana Salazar, Está bien, que venía pero- marcando la pero agenda por favor, económica. José digo- Luis Esper te plantea como digo, Milei que vos pero hay tenés que hacer economistas- desaparecer el Estado. No, hay te que- digo también hay que desaparecer ser- el Estado, hay pero que le ser venían serio. advirtiendo algo. Porque sería fácil para el gobierno haber destinado, te vuelvo a repetir, el 70% del presupuesto nacional. ¿Sabes cuánto ingresa a Tucumán? A Tucumán de fondos nacionales, te lo puede rectificar Ponce, anualmente para UH, pensiones no contributivas, planes, programas sociales y demás, 40.000 millones de pesos, Omar. Y eso lo tiene el gobierno de Macri. Si es reelecto en octubre lo seguirá teniendo y si gana Fernández, pero no es una cuestión menor que vos tengas el 70% de tu presupuesto destinado a los sectores más No vulnerables. subestimaron mucho la situación, José. Es probable, es probable. A ver, si vos tenés un resultado electoral adverso, te tenés que hacer cargo de que hay cosas Es que decir, las has hecho mal. Cuando subestima a alguien es porque te crees superior y ahí entra un poco en la vanidad y en la soberbia. Pero a ver, si el sistema de subsidios, por ejemplo, por darte un ejemplo, venía funcionando, Sí. con ida y vuelta, pero venía funcionando, ¿cuál ha sido la necesidad de tomar la decisión de transferir esos fondos a las provincias para que las provincias lo administren? Acá el ERCEP derogó la tarifa social,
la ida y vuelta con el aumento del COSPEL, que estaba la plata, que no estaba la plata, para que finalmente se resuelva. Ha habido errores, se han tomado decisiones políticas en materia económica también equivocadas. Y de hecho, cuando vos llega un momento, acá lo dijimos el año pasado, el valor de la tarifa tiene que estar acotado a la capacidad de pago de la gente. Porque por más que esté justificado que la tarifa o el gas tenga que valer lo que tenga que valer, si la gente no puede pagar, no lo puede pagar. Sí. Bueno, y en eso se avanzó, te diría que estamos en un 80% del valor real de la tarifa. Ahora, nosotros desde el radicalismo lo planteamos y fuimos a un esquema de tarifa plana, pero evidentemente ya fue tarde esa medida. Hay que reconocer cuando la gente vota y se expresa, obviamente que te está marcando que algunos errores se han cometido. ¿Qué país va a quedar a partir del 10 de diciembre? Viable, además un diciembre que lamentablemente está marcado por el clima social complicado. ¿Qué país vamos a tener el 11 de diciembre? Y esperemos tener un país que refleje la situación real. Omar, te vuelvo a repetir, yo quiero que alguien me explique por qué si el día viernes, previo a las PASO, el dólar estaba a 44 pesos, los números de la inflación venían en baja, por primera vez la fórmula... Sí, la fórmula, ya lo dijimos, pero... pero alguien ve cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es la razón. Bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, la fragilidad institucional que tenemos como país. Ahora, si vos tenés 60.000, 57.000 millones... ¿Cómo fue la actitud de los banqueros, por ejemplo? La actitud de los banqueros, y de algunos banqueros, bastante especulativa. ¿En algún momento Lilita Carrió dijo... ¿Vos no crees que hay factores de poder que tienen hoy en los 4 o 5 dueños de la Argentina que siempre ganan, que tienen la posibilidad de generar... ¿Quiénes son? Y no hace falta que uno lo diga. Bueno, pero yo no... Lo dijo Carrió, y los grandes banqueros, los grupos monopólicos, los que se han visto perjudicados con que se terminó el curro en la licitación de medicamentos en el PAMI, que perdieron mucha plata. ¿Quién es, perdón? ¿Cómo quién es? Y se salió público en todo. Pues yo lo escucho hablar a Veloscopy con una impunidad total. ¿Quién es? ¿Veloscopy? ¿Dueño de qué? ¿De dónde venís, Omar? Y No, dueño no, de pero quiero Medical. saber. Y tiene otras inversiones también vinculadas al mundo financiero. ¿Quién más? Ya está Swiss Medical, ¿quién más? Y los grupos vinculados a la actividad bancaria. ¿Como quiénes? Los que tienen en algunos casos problemas en la justicia. ¿Tienen banco en Tucumán? Tienen banco en Tucumán, los empresarios del transporte, los empresarios de los cuadernos, que por primera vez, acá analizamos las cosas, vamos a decir, ¿qué país dejamos? Un país que tenga, digamos, las medidas que se tomaron, esperemos que rindan su fruto, porque tienen dos objetivos fundamentales. Digamos, parar la disparada del dólar y garantizarle que la gente que tiene depósitos, si va al banco, los puede retirar y la plata está. Y si nosotros dejamos un país con reserva, le deja al gobierno que viene instrumentos que garanticen que va a tener herramientas para poder tomar decisiones, y no como cuando nosotros asumimos que, digamos, el Banco Central tenía reserva negativa. Estábamos en default, teníamos que pagarle a los fondos buitre. Santa Cruz no tenía para pagar sueldo. Hace 8 años que la Argentina no crece desde el punto de vista económico. Por primera vez se aprobó un presupuesto equilibrado. Ahora, obviamente, ¿cuál es la deuda pendiente? ¿Cuál fue el error uno de los errores que cometió el gobierno? Que se devaluó el poder adquisitivo de los sectores asalariados. Y las medidas que se están tomando vienen en esa línea para recuperar el valor del salario de la gente. Lo que no se puede tolerar que en medio de una crisis vos eliminás el IVA de los productos de la canasta básica, eliminás el mínimo no imponible, aumentás el mínimo no imponible. Eso es más plata en el bolsillo de la gente. Tomás medidas que van en ese sentido, y que vayan los gobernadores que saben de lo que estamos hablando, que vayan a la Corte a intentar frenar esa medida. Eso es tirar nafta al incendio. José, gracias por la visita. Gracias a vos, Omar. Seguramente en los próximos días vamos a seguir hablando, porque tenemos un tiempo acotado por el Campeonato Mundial de Básquetbol, pero muy cortito. Y hoy una actividad muy importante. El Congreso Mundial de Azúcar. Tucumán tiene en primer lugar, felicitar a las autoridades provinciales, nacionales, a la sociedad rural de Tucumán, a los industriales, a la estación experimental, porque la verdad que Tucumán tiene, digamos, para tirar una buena, Tucumán tiene un enorme potencial en desarrollar
la actividad sucroalcoholera, en la producción de alcohol, en la generación de energía eléctrica, en la producción de azúcar. Me parece que ya hay el grupo Budeguer, el grupo Los Balcanes, están entregando energía al sistema interconectado. Las energías renovables, Renovar 1, Renovar 2, hay ingenios tucumanos que lo han aprovechado. Y me parece que Tucumán es energía verde. Tenemos un tremendo camino por desandar. De hecho, también hay proyectos ya de generación de energía eléctrica a partir de la vinaza con tecnología india. Así me parece que la inauguración del centro de convenciones, que Tucumán sea sede del Congreso Mundial, también nos abre una enorme perspectiva de elegir el camino de la producción, el camino del desarrollo, que es lo que genera trabajo, que es lo que genera empleo. Y me parece que hay un enorme potencial que tenemos como provincia. José, muchas gracias. Gracias a vos. Compartiendo los primeros hasta las 10.